Durante la secundaria, muchos de nosotros aprendimos que la distancia entre el Sol y la Tierra es de aproximadamente 150 millones de kilómetros, o que la luz tarda 8 minutos en viajar desde el Sol hasta la Tierra. Pero... ¿Te has preguntado alguna vez cómo lo hicieron las personas del Renacimiento, del Barroco o los ingenieros espaciales para calcular la distancia entre el Sol y la Tierra? Soy Sebastián Ortiz y el día de hoy te invito a conocer la historia de cómo se calculó la distancia entre el Sol y la Tierra. Así que dicho esto, adelante. La primera persona en intentar medir la distancia entre el Sol y la Tierra fue el padre del modelo heliocéntrico, Nicolás Copérnico, allá a comienzos del siglo XVI. Si bien Nicolás Copérnico no fue la primera persona en plantear la idea de que la Tierra giraba alrededor del Sol, el primero fue Aristarco de Samos, hizo un esfuerzo sistemático por poder determinar la distancia entre el Sol y la Tierra. Sin embargo, solamente fue capaz de determinar una proporción de las distancias. ¿Por qué? Porque asumiendo de que todos los planetas tenían órbitas circulares, él comenzó a construir, entre comillas, triángulos con las posiciones de la Tierra, el Sol y un planeta. Pensemos, por ejemplo, en Mercurio. Su libro sobre las revoluciones de las esferas celestes fue el fruto de más de 20 años de trabajo, en el cual se dedicó a medir la posición de la Tierra, la posición del Sol y el ángulo que formaban la Tierra, el Sol y los distintos planetas conocidos en aquel entonces. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Luego de todos estos años de trabajo, Nicolás Copérnico logró establecer las proporciones entre las distintas órbitas y que, como pueden ver, son extremadamente cercanas a los valores reales de las distancias entre el Sol y los distintos planetas. Y es que aquí aparece un concepto que nos va a acompañar durante el resto de la historia, el concepto de unidad astronómica. La unidad astronómica se definió como la distancia entre la Tierra y el Sol. Nótese que en aquel entonces se hablaba de proporciones. Entonces la distancia de la Tierra al Sol es una unidad astronómica. La distancia de la Tierra a Mercurio es 0,38 unidades astronómicas y así sucesivamente. Considerando que en aquel entonces se usaron solamente mediciones, comillas, al ojo y un poco de geometría y trigonometría, son todo un éxito para la ciencia renacentista. Un siglo más tarde, allá por la década de 1610, se establecieron las leyes de Kepler. En particular a nosotros nos interesa la tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler nos dice que la proporción entre el periodo de giro de un planeta dividido el cubo del radio, es decir, t cuadrado sobre r cubo, es siempre constante para todos los planetas. Esto fue sumamente importante porque ahora bastaba con conocer el periodo orbital de un planeta para poder inmediatamente calcular cuál era la proporción de su radio respecto a la Tierra. Nuevamente, no somos capaces de establecer una cierta distancia en kilómetros, sino simplemente proporciones, unidades astronómicas. Estas mediciones fueron bastante más precisas y con mucho menos error que las publicadas por Nicolás Copérnico casi un siglo antes. Pese a lo precisa de las medidas efectuadas por Nicolás Copérnico y por Johannes Kepler, lo único que se tenían en aquel entonces eran proporciones de las órbitas de los planetas respecto a la Tierra. Fue entonces cuando los científicos comenzaron a idear un método con el cual podrían medir aproximadamente la distancia del Sol, el conocido como paralaje. Pensemos en nosotros mismos. Nosotros mismos estamos mirando este video con nuestros dos ojos. Si yo me tapo un ojo, voy a ver que la posición de la pantalla o de lo que sea que esté mirando va a cambiar respecto a si me tapo el otro ojo. Este es el principio del paralaje y requiere que se hagan mediciones desde distintos lugares de la Tierra. Ahora, ¿qué voy a medir específicamente? Pues bien, existe lo que se conoce como el tránsito de Venus. El tránsito de Venus consiste en el paso de Venus por delante del Sol, el cual ya con los telescopios era visible. Pues bien, al estar ubicado en distintos lugares de nuestro planeta, el tránsito de Venus se iba a observar en una posición relativa al Sol distinta. Como cada región del mundo iba a ver el paso de Venus en una línea distinta, lo que se hacía era calcular el tiempo que estuvo transitando Venus en cada región. Los intentos dieron dos resultados tentativos, uno de aproximadamente 90 millones de kilómetros, 98 millones de kilómetros, y otro de poco más de 130 millones de kilómetros. William Halley, usando la ley de la gravitación universal de Newton, propuso un mecanismo para poder medir adecuadamente la distancia del Sol a la Tierra usando el tránsito de Venus. Pero, el próximo tránsito de Venus no ocurriría hasta 1761.
Luego vendría otro en 1769 y ya no habría otro hasta 1874. Por lo tanto, los científicos e incluso los imperios, España, Francia, Inglaterra, Austria, etcétera, etcétera, intentaron coordinarse para poder tomar sus propias mediciones respecto al tránsito de Venus y cuánto tiempo demoraba en distintos lugares de estos imperios coloniales. Lamentablemente la geopolítica no permitió una medición del tránsito de Venus de 1761 porque en aquella época estaba la Guerra de los 7 Años que tenía la atención de Europa en cualquier otro lugar. Sin embargo, el tránsito de Venus de 1769 sí fue observado, pudiendo hacerse esta suerte de esfuerzo científico internacional y tomándose así observaciones en muchos lugares del planeta respecto al tránsito de Venus. Por cierto, estos tránsitos de Venus duran entre 5 y 8 horas. Pero pensemos en un promedio de 6 horas en las que Venus está transitando justo por delante del disco solar. Como se ven en distintas posiciones del Sol, el tiempo que Venus va a aparecer por delante del disco solar no va a ser exactamente el mismo en las distintas partes del globo. El método del paralaje usado en el tránsito de Venus de 1769 dio un rango aproximado de entre 148 y 152 millones de kilómetros como la distancia entre la Tierra y el Sol. Este resultado, si bien es bastante cercano al resultado conocido, aún nos deja un rango bastante grande de 4 millones de kilómetros ya para los tránsitos de Venus de 1874 y 1882, para los cuales se construyó, por cierto, el primer telescopio en Chile, ubicado en el Cerro Santa Lucía. Las técnicas de medición se habían mejorado considerablemente, por lo que se obtuvo un valor de 149.510.000 kilómetros de distancia entre la Tierra y el Sol. El problema de usar los tránsitos de Venus para poder calcular mediante el paralaje la distancia entre la Tierra y el Sol era que, después de 1882, no habría un tránsito de Venus hasta el año 2004. Por lo tanto, la oportunidad de poder medir con certeza la distancia entre la Tierra y el Sol eran contadas y muy limitadas. Pero, a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, la ciencia avanzó una barbaridad. Poco antes de la Segunda Guerra Mundial se inventó el que sería el protagonista de la medición más exacta que tenemos hasta ahora. El radar es un instrumento que envía una señal en muchas direcciones y que luego detecta cuando esta señal le llega de vuelta. Esa es la forma en la cual los radares detectan la presencia de aviones. Envían un conjunto de señales y de donde les llega una de vuelta al cabo de cierto tiempo, y sabiendo la velocidad con la cual se mueve esta onda electromagnética, pueden reconstruir la posición de los distintos objetos que se encuentran en la zona de alcance de dicho radar. Luego de haberse usado los radares en la Segunda Guerra Mundial para poder detectar la presencia de naves enemigas, se comenzó a experimentar con la posibilidad de enviar una onda, enviar un cierto tipo de onda al Sol, a Venus o a Mercurio y ver cuánto se demoraba en volver. En 1961, en California, Estados Unidos, se hizo la medición más exacta que permitió determinar con precisión la distancia media entre la Tierra y la Luna. Esta se hizo enviando ondas de radio a Venus. Durante aproximadamente 3 meses se fueron enviando ondas de radio hacia Venus y calculando la distancia. ¿Cómo se podía calcular la distancia? En aquel entonces ya se sabía que la luz recorría aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, por lo que si por ejemplo un pulso de luz demoraba aproximadamente 10 segundos en regresar, significaba que había recorrido durante su viaje 3 millones de kilómetros. Ida y vuelta, por lo tanto dividimos por 2 y tenemos una distancia de 1,5 millones de kilómetros. Ya se conocía la velocidad de la luz y se pudo calcular, tras estos 3 meses de observación, el tiempo de viaje y las posiciones relativas de la Tierra y Venus. Y con eso se llegó al valor que fue aceptado como la unidad astronómica: 149.498.500 kilómetros como una unidad astronómica. Esto coincide con la distancia media entre la Tierra y el Sol. Cabe destacar que si bien esta es la distancia media, nuestra órbita es levemente elíptica, de lo cual vamos a hablar en un próximo video, teniendo una distancia mínima de 147 millones, que se conoce como perihelio, y una distancia máxima entre la Tierra y el Sol de 152 millones de kilómetros, que se conoce como afelio. Esta ha sido la larga historia de cómo se logró calcular finalmente la distancia entre la Tierra y el Sol. Primero, durante más de un siglo, lo único que se tenía claro eran los radios relativos de estas órbitas entre la Tierra y el Sol versus
los otros planetas. Y ya con el paralaje y finalmente con el radar se pudo obtener un valor muchísimo más preciso. Y bueno, espero que este video te haya gustado. Y si es así, no te olvides darle like, comentarlo y compartirlo para ayudarme con el algoritmo de YouTube. Y si te gusta el canal, tampoco te olvides suscribirte a él y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando en Física Clara subamos un nuevo video dedicado para ti. Dicho esto, hasta la próxima.